Siguiendo con el modelo de física de la EBAU 2018 de la Comunidad de Madrid, vamos a realizar ahora la pregunta 4 de la opción A. Una lente convergente forma de un objeto real una imagen real aumentada 2 veces. Al desplazar el objeto 20 centímetros hacia la lente, la imagen que se obtiene es virtual y con el mismo aumento en valor absoluto. A. Determine la potencia y la distancia focal de la lente. B. Realice el diagrama de rayos correspondiente. Vamos a analizar los datos que nos dan en el enunciado. Lo primero que nos dicen es que la lente es convergente. Después nos dicen que si situamos un objeto delante de ella, la imagen que se forma es real y 2 veces mayor. Y por último nos dicen que si acercamos dicho objeto 20 centímetros hacia la lente, la imagen formada ahora sigue siendo 2 veces mayor, pero ahora es virtual. En el primer apartado nos piden que hallemos la potencia y la distancia focal. Bueno, lo primero que os pongo aquí son una serie de ecuaciones de las lentes delgadas que nos van a ser útiles para la resolución del problema. La primera de ellas nos dice que 1 partido de S' menos 1 partido de S es igual a 1 partido de F'. Os digo lo que es cada cosa. S es la distancia del objeto a la lente. Explico, si veis el dibujo, es esta distancia, el objeto original está aquí, pues esta distancia sería S. S' es la distancia de la imagen formada al objeto. En nuestro dibujo sería todo esto. Y F' es la distancia del foco que utilizamos en el diagrama de rayos al objeto. Sería esta distancia de aquí. Dependiendo de cómo sea la lente, o el foco que se utiliza es uno u otro. En lentes convergentes, como tienden a unir los rayos, a juntar los rayos, el foco que se utiliza es el situado a la derecha de la lente. En algún vídeo posterior veremos qué ocurre con las lentes divergentes, pero ya os adelanto que como las lentes divergentes tienden a separar los rayos, el foco que tendremos que utilizar en ese caso, y al que denominaremos F', será el que está situado a la izquierda de la lente. Otra cosa que os doy aquí es la fórmula del aumento lateral. El aumento lateral es I' partido de I igual a S' partido de S, donde I es la altura del objeto e I' es la altura de la imagen formada. Y por último os doy la expresión de la potencia de una lente es igual a 1 partido de F'. Esta potencia se va a medir en dioptrías siempre que la distancia focal la pongamos en unidades también del sistema internacional, en este caso en metros. Bueno, una cosa muy importante en estos problemas de lentes es el criterio de signos que seguimos. Para que no os liéis, lo mejor es que toméis la horizontal como si fuera el eje X y la misma lente como si fuese el eje Y. Y sigáis el mismo criterio que seguimos habitualmente, es decir, a la derecha del eje X todo es positivo, a la izquierda negativo. Hacia arriba del eje Y todo es positivo, hacia abajo negativo. Bueno, pues con esta introducción vamos a empezar a resolver el problema. Mirad. Empezamos por lo primero que nos dice. Situando el objeto a una distancia S, se nos forma una imagen real y 2 veces mayor. Pues si la distancia la llamamos S1, puesto que es el primer supuesto, nos dice que la imagen es 2 veces mayor. O sea que I' va a ser 2 veces I. Recordad que hemos dicho que I era la altura del objeto original y' la de la imagen.
Además, tenemos que tener en cuenta que la imagen que nos dicen que se forma es real. ¿Y qué hemos dicho como característica de las lentes convergentes? Que cuando la imagen es real, además va a ser invertida. Fijaos en el dibujo. Aquí la imagen formada es real. ¿Por qué? Porque se forma con los rayos originales, en la intersección de los rayos originales. Una imagen virtual se formaría con la intersección en la que interviene alguna de las continuaciones de los rayos, por ejemplo, que interviniese esa. Bueno, pues como la imagen que se nos va a formar en este primer caso es invertida, eso quiere decir que el signo de I va a ser justo el contrario que el de I'. Por lo tanto, I' lo pondremos como menos 2i. ¿Qué significa esto? Si aplicamos ahora la fórmula del aumento lateral, recordad, I' partido de I, S' partido de S. Pues me va a quedar I' menos 2i partido de I igual a S', S1' en este caso, puesto que es el primer supuesto, partido de S1. Quito las i's y me va a quedar que S1' es igual a menos 2 S1. Pues ahora esto lo aplicamos a la ecuación fundamental de las lentes delgadas, esta de aquí. Tenemos que 1S', en este caso 1 S1' menos 1 S1 igual a 1 F'. Recordad que 1F' no es otra cosa que la potencia de la lente. Pero bueno, eso lo utilizaremos más adelante. Entonces, 1 S1' es menos 2S1 menos 1 S1 igual a 1 F'. Aquí ahora podemos sacar como un denominador 2S1, entonces me va a quedar 2S1 entre menos 2S1 es menos 1, por 1 menos 1, 2S1 entre S1 me queda 2, por menos 1 menos 2, igual a 1 F'. Por aquí me queda que menos 3 partido de 2S1 es igual a 1 F1. F', perdón. Pues ahora hacemos lo mismo en el segundo supuesto. En el segundo supuesto nos dicen que ahora nos acercamos 20 centímetros. Y que cuando hacemos eso, la imagen ahora pasa a ser virtual y también 2 veces mayor. O sea, I' va a ser igual a 2i. Y ahora, como la imagen nos dice que va a ser virtual, quiere decir que va a ser derecha. O sea, va a estar hacia arriba también. Quiere decir que tanto I' como I van a ser positivas. Por lo tanto, lo dejo así, tal cual. Hago el mismo procedimiento que antes. Aplico el aumento lateral. I' partido de I igual a S2' partido de S2. Simplifico y me queda S2' igual a 2 S2. Lo aplico en la ecuación fundamental, me quedará 1 S2' menos 1 S2 igual a 1 F'. Por tanto, 1 2S2 menos 1 S2 igual a 1 F'. Saco como antes como un denominador 2S2, va a quedar aquí 1, 2S2 entre S2 es 2, 1 menos 2, 1 F',
Entonces me queda menos 1 partido de 2S2 igual a 1F'. Tengo una nueva ecuación entonces que me define 1F'. ¿Qué hago ahora? Como tengo que 1F' es esto y 1F' es esto, podré igualar esto con esto. Luego me va a quedar que menos 3 2S1 es igual a menos 1 2S2. Aquí voy a poder quitar los doses, voy a poder quitar los signos, multiplico aquí en cruz y me va a quedar entonces que 3S2 es igual a S1. ¿Cómo puedo continuar? Pues vamos a ver. La clave está en esto que nos dicen. En el segundo supuesto nos acercamos 20 centímetros. O sea, imaginaos que estábamos aquí al principio, nos vamos 20 centímetros hacia la derecha. Hemos dicho que todo lo que va hacia la derecha, positivo, ¿verdad? Si me fuera hacia la izquierda, no tendría que poner esos 20 centímetros negativos. Por lo tanto, lo que nos dice eso es que S2, que es la posición del objeto en el segundo de los supuestos, va a ser igual a la posición en el primero de los supuestos más 20. Siempre que demos esto en centímetros, que es lo que estamos haciendo. Bueno, pues teniendo en cuenta esta relación, que S2 es igual a S1 más 20 y que por otro lado S1 es igual a 3S2, pues planteo un sistema de ecuaciones muy sencillo de resolver, ¿verdad? Simplemente S1 es igual a 3S2, por lo tanto, si sustituyo aquí, me va a quedar que es 3S2 más 20. Espejo, paso la S2 aquí, me queda 1S2 menos 3S2 menos 2S2 igual a 20. Luego S2 me queda que es igual a 20 entre menos 2 igual a menos 10 centímetros. Y con eso pues ya podré calcular la distancia focal, que es lo que me pedían. Mirad, por ejemplo, me voy aquí, que es donde ya tengo S2, y sustituyo. Tenía menos 1 partido de 2 S2 igual a 1 F'. Pues nada, sustituyo. Y así me queda menos 1 partido de menos 20 igual a 1 F'. Puedo quitar el menos con el menos y de aquí directamente me queda que F' es igual a 20 centímetros, puesto que todo esto lo hemos trabajado en centímetros. Una vez que tengo la distancia focal, pues ya hallar la potencia de la lente es muy sencillo. Como hemos visto, potencia es igual a 1 partido de F'. Recordad que F' lo teníamos que poner en el sistema internacional. Y entonces queda 1 partido de 0,2, 5 dioptrías. Y con esto ya tendríamos el primer apartado. En el segundo simplemente nos pedían realizar el diagrama de rayos. Bueno, para poder realizarlo correctamente vamos a hallar también el S1, que como hemos visto que S1 es igual a 3S2, es fácil de hallar. Me va a quedar que es 3 por menos 10 menos 30 centímetros. Y ya con toda esta información realizamos el diagrama. Nos ha salido que F' está situado a 20 centímetros, o sea que el foco que utilizamos está a 20 centímetros de la lente convergente.
Entonces he elegido una escala de tal manera que la separación sea de 10 centímetros. El objeto original nos salía que estaba en el primero de los supuestos, situado a 30 centímetros a la izquierda de la lente. Por lo tanto, estará situado más o menos por aquí. Bien, pues para hacer el diagrama de rayos, ya sabéis, primero lanzamos un rayo paralelo a la horizontal, que al llegar a la lente se desvía pasando por el foco F'. Lo continuamos. Y quedaría algo así. El segundo lo tenemos que pasar por el centro. Continuamos. Y aquí es donde se cruzan los dos rayos, por lo tanto ahí se formaría la imagen. Como veis, nos sale, según nos decía el supuesto, real, puesto que se ha hecho con los rayos originales, y de mayor tamaño que la original, más o menos el doble, e invertida. Bien. Ahora vamos a hacer el diagrama de rayos en el segundo de los supuestos. En el segundo supuesto, lo que nos decían es que nos acercábamos 20 centímetros hacia la lente. Recordad lo que teníamos aquí. Nos acercamos 20 centímetros. Como hemos hecho cada separación de 10 centímetros, entonces en este segundo supuesto, la imagen original, perdón, el objeto original estaba ahí. El primer rayo, el que es paralelo a la horizontal, va a coincidir con el que hemos dibujado en azul, ¿no? Exactamente igual. Pasará por aquí, se desviará e irá así. La continuación de este rayo sería algo así. El siguiente rayo, si lo paso por el centro, nos damos cuenta perfectamente que a la derecha de la lente no se van a cruzar jamás. Este rayo y este no se van a cruzar. ¿Dónde se va a cruzar? A la izquierda. Se han cruzado por aquí, aproximadamente en el foco. Pues ahí se formaría la imagen. Os dais cuenta también aproximadamente el doble del tamaño del objeto real y virtual, porque uno de los rayos que intervienen no es el original, es la continuación de uno de ellos.